A ver, ¿quién se acuerda de qué hablamos? Sí. Sí, pero de qué autores hablamos. Maquiavelo. De Maquiavelo hablamos. ¿De quién más? De Descartes. De Hume hablamos. Hablamos también de Lutero, ¿no? Entonces, en esta época va a haber una revolución del pensamiento que tiene que ver sobre todo con una separación de un pensamiento religioso que dominaba previamente, ¿no? Si cada vez más a lo largo del pensamiento, a lo largo de la Ilustración, vamos a ver cómo la idea de Dios va a estar cada vez más separada del debate filosófico, y este debate filosófico se va a centrar más en los problemas del conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos como dos grandes vertientes: el tema de la razón con Descartes. ¿Quién me puede explicar quién se acuerda? ¿Quién me puede...? Sí, ¿qué veíamos? Viene hablando Descartes de las dos sustancias, y también habla acerca del método, que viene, por ejemplo, utilizando las maneras de visualizar y cómo comprender para aprender y saber cómo funciona la razón en cada uno dependiendo a partir del método que él emplea. ¿Qué es esto de la razón? ¿Quién me puede ayudar con esto? ¿Qué es como la esencia de la razón? Sí. Pues Descartes decía que la razón era la única manera de llegar al conocimiento más verdadero, más posible. Okay. Bien, entonces podemos decirlo como un conocimiento verdadero, ¿no? Es decir, la razón, si ustedes lo recuerdan, tiene que ver con las ideas más puras que generamos con la mecánica más pura sobre la que funciona el pensamiento humano, la posibilidad de distinguir la unidad, ¿no? Es la base como de todo el pensamiento lógico matemático, ¿no? La unidad, la asociación de ideas. Estos son como los funcionamientos, como las herramientas fundamentales de la razón. Y por un lado tenemos el pensamiento racionalista, principalmente con Descartes, también Spinoza. ¿Hablamos de Spinoza en clase también? Bueno, con Spinoza también vamos a hablar de la razón. Y por otro lado tenemos el empirismo. ¿Quién me puede ayudar con esto del empirismo? ¿Quién se acuerda que vimos con el empirismo? ¿Qué vimos con Hume? A ver, sí. Bueno, Hume nos decía que más allá de la divinidad, éramos nosotros que podemos dar la respuesta a la... ¿Cómo era ese conocimiento? ¿Cómo era el conocimiento empírico? A ver. A través de la experiencia. Okay. Sí, básicamente era un conocimiento a través de la experiencia. Sí. Yo pienso que viene siendo también a partir de los juicios, como por ejemplo los que puso en el criticismo Kant, que son como a priori y posteriori. Por ejemplo, todo lo que se puso a posteriori viene siendo como todo lo metafísico, todo lo que no se tiene prueba palpable, mientras todo lo a posteriori es todo lo que podemos conocer y todo lo que podemos llegar. De ahí viene surgiendo eso. Okay. Digamos, todavía no hay que entrar a este tema porque es el tema de la exposición, pero sí, digamos, vamos para allá, ¿no? Y realmente la cosa es que se asocia precisamente en estas como dos formas de conocimiento que identificamos aquí. La razón que se asocia más a lo que Kant va a ser el a priori, y la experiencia que se asocia a la posteriori, que es más bien el conocimiento que se adquiere precisamente a través de la experiencia. Sí. ¿Era Hume que decía que no puedes saber de algo si no lo has sentido antes? Sí. No puedes conocer de algo que no has experimentado, ¿no? Entonces, mientras para los autores empiristas como Hume, la experiencia era la base de todo el conocimiento, se centraba toda su teoría en analizar precisamente cómo se da este conocimiento a través de la experiencia. Y mientras para autores como Descartes, lo que es su conocimiento se centra más en la razón y en el ordenamiento lógico de las ideas, en Kant vamos a ver una síntesis de estas dos teorías. Vamos a ver precisamente cómo hay un proceso, digamos, para unirlo, un proceso racional de la experiencia, ¿sí? Es decir, Kant, mientras estos autores, estos dos autores y estos dos grupos de autores están cada uno, digamos, apuntando hacia objetivos diferentes, mientras los racionalistas están apuntando hacia el funcionamiento de la lógica más pura y matemática, y mientras y
mientras Hume está apuntando más su teoría hacia la forma de conocemos a través de la experiencia, Kant va a hacer una unión de estas dos teorías y las va a sintetizar en un pensamiento racional empirista, ¿no? Es decir, cómo es que racionalizamos la experiencia. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en la clase de la exposición de los compañeros el día de hoy. Entonces, otra cosa que es también importante señalar con Kant, y que no quiero meterme mucho a la exposición porque quiero que ustedes hablen de Kant, es que tanto Descartes como Hume escribían más en ensayos, ¿sí? Es decir, leímos el discurso del método, y Descartes no llega a crear una teoría sistematizada, sino él más bien sugiere algunos problemas, ¿no? Él a través de su vida se da cuenta de cómo los prejuicios afectan nuestro entendimiento del mundo, y él precisamente dice: lo único que me puedo yo confiar es en la razón, es en el momento en que yo enfrento un problema, cómo lo razono, cómo lo resuelvo, cómo lo planteo, y eso es lo único que me puedo basar. Y él no está creando toda una teoría de la razón, él nada más está planteando algunos problemas que él ve. Y por su parte Hume tampoco resuelve o tampoco genera una teoría compleja de la experiencia. Él nada más, igual que Descartes, va a plantear algunos problemas que emergen a partir de la experiencia, a partir del conocimiento que adquirimos con la experiencia. Kant, por el contrario, sí va a generar una teoría compleja que va a tratar de, por lo mismo, como va a tratar de unir estas dos vertientes, él sí va a generar como un sistema de pensamiento más complejo. Y por eso también Kant su obra va a ser la base de toda la filosofía moderna que va a surgir a partir de él. Es decir, la filosofía, y en la teoría de la filosofía se establece como este punto de partida, ¿no? Antes de Kant la filosofía era más como indagatoria, era un poco más dispersa, digamos, las teorías no estaban tan sólidas, ¿no? Y a partir de Kant va a venir una sistematización de los problemas generales que hemos estado viendo, ¿no? De la existencia, del problema general del conocimiento, y no solamente de la existencia y del conocimiento, sino de qué hacemos con eso en la experiencia, ¿no? Es decir, de nada nos sirve conocer o entender el mundo si eso no lo aplicamos en nuestra vida diaria, y esto ya tiene que ver con el tema de la ética, ¿sí? Entonces, digamos que todos estos grandes temas filosóficos que hemos estado discutiendo en Kant van a adquirir un orden sistematizado, y esta es como la gran importancia de su obra, ¿no? Entonces vamos a ver la exposición para que los compañeros nos digan de qué habla Kant, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes? ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Okay. Sí.